Muy buena tarde, bienvenidos a Noticias Todo el Tiempo aquí en Efecto Televisión. Yo soy Joaquín Fragoso Paniagua y esta es la información. El gobierno federal informó sobre los avances en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, donde destaca la cifra de 3.024 fosas clandestinas halladas de finales de 2006 a la fecha, en las cuales se ha encontrado alrededor de 4.974 cuerpos. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, rechazó que este gobierno esté rebasado por la inseguridad. La titular de la política interior del país refirió que todos los días se atiende esta problemática. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevará el estímulo fiscal a la gasolina Magna luego de varias semanas de reducciones. Sin embargo, mantendrá el combustible premium sin dicho beneficio por quinto periodo consecutivo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana la Guardia Nacional llegará a la alcaldía Tlalpan tras la detención de Liliana N. y Carlos Alejandro N., alias El Cini, hija y yerno respectivamente del finado líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Una serie de tiroteos se reportaron en la comunidad Loma Blanca del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al menos 9 integrantes de un grupo disidente de las FARC murieron en una operación militar de gran escala desarrollada en una zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el sur de Colombia. Así se dio a conocer este viernes a través del Ministerio de Defensa. Bienvenidos a toda la información. Déjeme comentarle que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja sin estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a la gasolina premium por quinta semana al hilo, mientras que el de la Magna y el diésel suben a partir de este sábado. La dependencia federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 31 de agosto al 6 de septiembre del presente año. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, propuso a diputados de Morena un paquete de iniciativas como la regulación de tarjetas telefónicas de prepago y al funcionamiento de los antros, incluir la extorsión y el asalto al autotransporte de carga en carretera, esto en el catálogo de prisión preventiva, para que haya una lucha más eficaz contra la delincuencia. Mi compañera Ivonne Reyes nos comenta. Adelante, Ivonne, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, efectivamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montano, pues vino aquí a la Cámara de Diputados, se reunió en privado con los legisladores de Morena, que es encabezada esta bancada por Mario Delgado, y ahí, bueno, pues les pidió aprobar un paquete de reformas que permitan al Estado mexicano contar con instrumentos más eficaces para continuar con el ataque frontal contra la delincuencia organizada. Reconoció que no se ha logrado reducir los índices delictivos y que sería iluso acabar con la inseguridad en el corto plazo, pero rechazó que México se haya colombianizado. Entre los cambios que solicitó el funcionario se encuentran ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa para que se incluya la extorsión y el robo del autotransporte de carga en carreteras, y es que dijo que está creciendo los asaltos en el país a través del uso de armas de réplicas, es decir, utilizan armas que son falsas, pero bueno, pues muchas veces, Joaquín, la gente no sabe esto y bueno, pues es asaltada con este tipo de armas por la delincuencia organizada. Solicitó también regular el uso de las tarjetas telefónicas de prepago y vamos a ver lo que al respecto comentó el funcionario. Proponemos regular la compra de tarjetas telefónicas prepago que, ante la ausencia de requisitos mínimos para su venta, son empleados en casos de extorsión y secuestro.
77 millones de líneas en el país son prepago y no sabemos quién las tiene. Tenemos registros en investigaciones que nos muestran que en un secuestro se han utilizado hasta 16 teléfonos. Un teléfono por llamada. Y no sabemos ni quién lo compró, ni dónde, absolutamente nada. Y cómo se deshacen de él inmediatamente después de la llamada de extorsión o de secuestro. Perdemos la geolocalización, que es imprescindible para ubicar al criminal. Por eso le pedimos a nuestra fracción que una cuestión tan elemental la convierta en una iniciativa prioritaria para facilitar la tarea de investigación. Bueno, también pidió Joaquín regular el funcionamiento de los antros, ya que dijo muchos de ellos funcionan las 24 horas del día y ahí se cometen muchos delitos. No obstante, rechazó que México haya caído ya en la espiral de violencia que caracterizó hace muchísimos años a Colombia. De hecho, aseguró que cada vez está más cerca la fecha en que nuestro país logrará recuperar la paz y la tranquilidad con el apoyo de la Guardia Nacional, cuyo cuerpo policial ayudará a poner freno a los casos de barbarie como ocurrió recientemente en Coatzacoalcos, en Veracruz. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió, como te lo comento, este viernes a participar en la reunión plenaria de los del grupo parlamentario de Morena, y ahí Mario Delgado garantizó al funcionario que en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año se van a otorgar los recursos suficientes en materia de seguridad. También te comento, Joaquín, que se encuentra vino también aquí a la Cámara de Diputados el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. También se reunió en privado con los legisladores de Morena, y al concluir este encuentro le ofreció una conferencia de prensa en la que garantizó que no habrá ningún manoseo por parte del CENTE y de la CENTE en el manejo de las plazas magisteriales. Hasta aquí mi reporte. Y te lo agradezco, Ivonne, que estés muy bien. Buena tarde. Muy buena tarde. En otro orden de ideas, déjeme comentarle que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, rechazó que este gobierno esté rebasado por la inseguridad. Mi compañero Víctor Mayén con el reporte. Adelante, Víctor, estamos al aire. Muy buenas tardes, Joaquín, te saludo con gusto a ti y al auditorio. La titular de la política interior del país refirió que todos los días se atiende esta problemática de la inseguridad. Confió que con la presencia de la Guardia Nacional y las políticas que se han implementado, pronto se registren avances sustanciales. Rechazó las afirmaciones de la oposición de que el ataque a un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, es la confirmación de la estrategia fallida de esta administración en el combate al crimen organizado. No está rebasada, estamos atendiéndola. El presidente ha dicho que todavía es una asignatura pendiente. Hemos avanzado, hemos abusado a lo mejor lo suficiente, pero estamos en eso. Créanme. Bueno, no sé a qué fallidas se refieran, pues cuántos eventos hubo en los sexenios pasados, ¿verdad? Bueno, no sé a qué fallidas se refieran, pues cuántos eventos hubo en los sexenios pasados, ¿verdad? Yo diría, bueno, pues que volteemos a ver los eventos que sucedieron en las fosas de San Fernando. Sánchez Cordero inauguró la plenaria de la bancada de Morena en el Senado. A los legisladores que coordina Ricardo Monreal les transmitió este mensaje. Que la transformación de nuestro querido país no se frene por las discrepancias, al contrario, que las diferencias nutran nuestro debate. No es la primera vez que comprobamos que sí podemos ponernos de acuerdo, que vamos unidos y que podemos hacer historia. La secretaria de Gobernación mencionó que la legalización de la marihuana con fines lúdicos o recreativos ayudaría a reducir los índices de violencia existentes. El reporte. Gracias, Víctor. Buena tarde. Y mire usted, el Partido Acción Nacional consideró un triunfo del bloque opositor el que el presidente y su grupo parlamentario de senadores propongan la fecha del 20 de noviembre de 2021, pero consideró que hay que revisarla con responsabilidad para determinar si aplicaría para el presidente López Obrador o para el presidente que se elija en 2024.
En cuanto a la agenda legislativa para el Senado, Cortés mencionó que pidió a los senadores que pongan especial atención al nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de apoyar a un perfil independiente al gobierno y no sumiso. La secretaria de la Función Pública aseguró que se requiere un organismo electoral más confiable. Escuchemos. Las fallas del funcionamiento del sistema electoral mexicano ha sido una de las denuncias más antiguas de la sociedad mexicana, por lo que se requiere un organismo electoral confiable. Así lo señaló la titular de la Secretaría de la Función Pública. Las elecciones en México, todo el mundo lo sabemos, son muy caras y el combate a las prácticas ilegales en torno a las elecciones es realmente una tarea que todavía no se ha terminado de concretar. Nuestro país requiere un organismo electoral verdaderamente confiable, eficiente, austero y con autoridades honestas. La funcionaria reconoció que en México existe una democracia excesivamente onerosa. Mientras que en México un voto cuesta alrededor de $25, en países como Francia, este mismo ejercicio de la democracia cuesta $1.8. También recordó que las autoridades electorales con frecuencia señalan que el alto costo de la democracia se debe a que el organismo no solo organiza elecciones, sino que realiza tareas de fiscalización, atención de quejas y denuncias. Sin embargo, dichas tareas no han sido muy satisfactorias. Basta recordar, por ejemplo, los casos emblemáticos recientes que han quedado impunes, como el caso Monex. El rebase de tope de gastos de la elección presidencial de 2012 y en general los diversos operativos de compra y coacción de voto que marcaron lamentablemente esta época de transición o de alternancia democrática. Sandoval Ballesteros señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción hubiera requerido desde su inicio de la participación de la vertiente electoral para que las autoridades responsables de la fiscalización se incorporaran al sistema y se coordinaran con las autoridades dedicadas a prevenir, castigar e investigar los casos de corrupción. Considero que el ámbito electoral debe estar presente en este sistema de coordinación, el Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción en México es, hemos dicho, estructural y está en la médula ósea del sistema político. Luego de firmar un convenio de colaboración con el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, Irma Erendira Sandoval dijo que se han utilizado grandes carretadas de recursos para algo muy ominoso, que es la defraudación de la voz y la voluntad ciudadana, la compra y la coacción del voto. En este sentido, los invito a que evaluemos en conjunto el alcance de este Sistema Nacional Anticorrupción y exijamos como sociedad precisamente la incorporación de estas autoridades electorales. Por su parte, el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral señaló que este convenio permitirá afrontar el combate a la corrupción, puesto que no hay barreras entre los entes autónomos y los de la Administración Pública Federal para lograr una de las finalidades del Estado mexicano, que es combatir la corrupción. Es hora de reconocer errores cometidos en la lucha contra la corrupción, ser autocríticos en la construcción del nuevo modelo anticorrupción, revisarlo conforme a los nuevos tiempos del país para que se encuentre a la altura de las demandas ciudadanas. Para Efecto Noticias, Guillermo Espinosa. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que son incorrectos los resultados de la auditoría realizada por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad a jóvenes construyendo el futuro. De acuerdo con tales resultados, el padrón del programa es improbable, incompleto e inverificable, dado que, por ejemplo, muchos centros de trabajo no son localizables mediante redes sociales, apps, mapas electrónicos, cámaras empresariales, entre otras opciones, a lo que la dependencia aclaró que la información que se encuentra publicada respecto a los centros de trabajo no constituye un padrón, que más del 80% de tales lugares laborables que participan en el programa son micros y pequeñas empresas, por lo que no resulta sorprendente no se encuentren en un buscador de internet, además que los centros de trabajo no reciben recursos públicos. Y por fin, después de una larga espera de poco más de un año,
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Alfonso Cepeda Salas, y la voluntad de la Secretaria de Educación Pública, este viernes pues los docentes interinos y trabajadores intendentes de Baja California podrán cobrar el adeudo correspondiente. Habla al respecto el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Tuvimos una reunión en donde analizamos a fondo la situación que está viviendo Baja California, y aunque sea un problema estatal, el gobierno federal va a apoyar a los maestros, a las maestras de Baja California para que pueda mañana mismo pagarse la quincena, se pueda reanudar clases lo antes posible, porque también queremos apoyar a todas las niñas, niños y jóvenes de Baja California, y que pues con el nuevo gobierno que llega muy pronto a Baja California, con el nuevo gobierno que llegó al gobierno federal, pues podamos ya iniciar una ruta de normalización de tantos problemas que nos acaban de resumir los líderes sindicales. Mientras tanto, en una reunión de padres de familia de niños enfermos de cáncer con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, este les ofreció disculpas luego de que dijo que no pasaba nada si los menores no recibían el medicamento de manera oportuna. Israel Rivas, padre de la niña Dana, declaró que el titular de Salud fue muy amable y entienden que errar es de humanos, pero también pedir disculpas por lo que las aceptaron. Porque el secretario, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones, nos pidió una sentidísima disculpa. Dijo que no era su intención decir lo que dijo, que se había equivocado y que lo sentía mucho. Y nosotros también, como padres de familia, quitándonos el orgullo y la soberbia, porque esto no es de orgullo ni de soberbia, aceptamos esa sentida disculpa de parte de alguien que pues notamos el conocimiento, inclusive hasta a nivel personal, del asunto con cáncer, que no viene al caso decírselos en este momento, pero que finalmente sentimos esa profunda sensibilidad, quiero decirlo así, quiero ser profundamente honesto, de parte del secretario hacia con este asunto de los niños con cáncer, ¿no? Es tiempo de hacer nuestro primer corte comercial, pero antes les recuerdo nuestro número de denuncia. Es el 55 69 60 16 48 y además nos puede seguir por Twitter en @efectotelevisión. La pausa y regresamos al instante. Mamá, ¿y la impresora? Llévate un Huawei P30 Lite más impresora desde 119 pesos mensuales. En Coahuila, la seguridad es primero. Las placas sirven para identificar a los vehículos que circulan por nuestro estado. Con un registro actualizado, se trabaja en la prevención y el combate a delitos. Por eso, estamos realizando operativos viales de seguridad. Checa tus placas. Asegúrate de que estén vigentes. Si no lo están, acércate. Busca información en coahuila.go.mx. La seguridad es primero. Fuerte, Coahuila es. DogYou, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta 5 perfiles. Tienes apoyo médico 24/7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos. DogYou, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Una mejor policía es responsabilidad de todos. Únete a la nueva policía de Toluca. Te necesitamos. Tú puedes ser de los que hacen un cambio. Visita www.academiatoluca.gov.mx o comunícate al 722-773-5107. 14,000 pesos mensuales. Toluca Capital.
Los responsables se tratan de la tierra. Gracias por seguir con nosotros aquí en Efecto Televisión. Mire usted, Santiago Nieto aseguró que no están exentos de responsabilidad penal exsecretarios de Estado involucrados en el tan famoso caso Odebrecht. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que los exsecretarios de Estado involucrados en el caso Odebrecht no están exentos de responsabilidad penal, aunque no firmaran ningún contrato. El funcionario declaró que México es actualmente el país número 138 de 180 en el ranking de combate a la corrupción, con una calificación de apenas 28 puntos. México se encuentra más cercano de Somalia, que es el país más corrupto de la Tierra, y muy alejado de Dinamarca, de Finlandia, de Nueva Zelanda, que son los países que tienen el mejor nivel de combate a la corrupción y de ejercicio honesto dentro de la sociedad. En referencia al caso Odebrecht, anticipó que los exsecretarios de Estado del gabinete del entonces presidente Enrique Peña Nieto no están exentos de responsabilidad penal, y explicó por qué. A pesar de que haya exsecretarias de Estado, exsecretarios que no hayan firmado los contratos, esto no los exime de responsabilidad. Son responsables por encubrimiento y son responsables además por comisión por omisión. Ellos tienen y ellas tenían la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en su espacio administrativo y no le hicieron valer. Y esto implica una responsabilidad en términos de la normatividad penal. Sobre los casos de Emilio Lozoya y la estafa maestra, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hizo la siguiente declaración. Pero sobre todo detallarles que lo que pasó con Lozoya, lo que pasó con la estafa maestra, lo que ha sucedido en muchos de los casos que han sido llevados ante la Fiscalía General de la República y que la Fiscalía los ha llevado a los tribunales, son un gran mensaje. Un mensaje de que debemos de mantener el compromiso del presidente López Obrador de que haya una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Santiago Nieto participó en la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado. Para Efecto Noticias, reportó Víctor Mayén. Y vámonos rápidamente al mundo de los deportes con el hombre que realmente sabe de este tema, mi querido compañero y amigo Alfredo Domínguez Muro. ¿Cómo estás, Alfredo? Buena tarde. ¿Qué tal? Una vez más les saluda Alfredo Domínguez Muro, previo a este fin de semana intenso. Hay Fórmula 1, terminan los Parapanamericanos, jornada 8 en el fútbol mexicano, ya todas las ligas en Europa en lo suyo, se cierran las contrataciones en Europa con todavía muchas dudas. Ya tenemos la fase de grupos de la Champions, ya la Fórmula 1 presentó el calendario para el 2020, pero si le parece arrancamos como debe ser por el principio. Finalizan los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019 y con esto Lima, Perú, culmina su compromiso de forma extraordinaria, el compromiso de los Panamericanos. Después un par de semanas de receso y los Parapanamericanos. Lima ha hecho un gran trabajo, yo le digo que mucho más allá de las expectativas, en instalaciones, en transporte, a pesar de que Lima es una ciudad con un tráfico conflictivo, pero logró unos grandes Panamericanos y unos grandes Parapanamericanos. En lo deportivo, pues creo que Lima va a quedar en los anales de la historia del deporte mexicano como un gran evento. En Panamericanos, los nuestros obtuvieron un tercer lugar histórico que no se tenía desde hace muchísimos años, y además con una delegación que se vio castigada por políticas de la CONADE, por políticas entre federaciones, por enfrentamientos, todo esto fuera de las canchas, pero finalmente los atletas cumplieron, han recibido su premio. Aquí la gran duda y la gran preocupación es que este premio que reciben es esto, un premio y no una política clara, una política pública en relación al deporte de alto rendimiento que se asiente, porque ya está
estaba esto puesto en el tema de las becas y en el tema de lo que se le entrega a los atletas por haber ganado una medalla de oro, plata o bronce. No debe ser, no es un regalo, no es una dádiva, es algo que está puesto incluso en el presupuesto de la CONADE, y ahí existe. Ojalá, más que ojalá, debe cambiarse el espíritu de vendimos la casa del chino para conseguir una cantidad de dinero y entregárselo a los atletas por lo que ha sido históricamente, y mejorarlo. Es decir, una política pública que está asentada en el reglamento y en la ley, y que el presupuesto también está ahí. Enhorabuena para nuestros atletas, para los que han tenido éxito en este Lima 2019. Y en los parapanamericanos, situación idéntica. En las medallas, en haber obtenido un tercer lugar histórico detrás de Brasil y los Estados Unidos, y deben regresar seguramente, bueno, ya muchos han regresado, más que satisfechos. Y bueno, pues giro de 180 grados, después de 7 jornadas en el fútbol mexicano, de titubeos de algunos, pero al final de cuentas el equipo de los Gallos de Querétaro es el superlíder junto con el Santos Laguna, que han hecho una gran, ¿qué le podría decir? Temporada hasta el momento. Estamos en la jornada, vamos a empezar la jornada 8, es decir, ya vamos a llegar por la mitad. Y el América con 16, 15. Son los tres, pues, Gallos, Santos y América. Si hacemos un corte de caja, los Tigres del Tuca con todos sus asegúnes, empatado con los Rayados, y después siguen Necaxa y León, y luego Xolos y Atlas. Estos son, pues, los que van peleando las posiciones. Pumas se quedó atorado, lo mismo que Cruz Azul, Pachuca, San Luis, Chivas ya es el número 14 cuando empezó el tambor batiente. Chivas, por cierto, visita la cancha de Cruz Azul este sábado. Y luego, bueno, pues Morelia, Toluca, pésima temporada, Puebla, espantoso, Ciudad Juárez, alguien que le avise a Ciudad Juárez, lo mismo que al Atlético San Luis, que ya son de primera división y que no se puede jugar ni con planteles ni con estilos de segunda división. De la jornada del fútbol mexicano, como le digo, la visita de Chivas a Cruz Azul debe generar mucho interés en la Azteca, a pesar de la forma en que el Cruz Azul la sigue cruzazuleando. La visita de Toluca a la cancha de Pumas el domingo a las 12 del mediodía, durísimo encuentro para los de Ricardo Lavolpe, tomando en cuenta esto, que es a las 12 del mediodía, pero bueno, ahí está el oficio. Monterrey visita el domingo a Ciudad Juárez, y la jornada que arranca esta noche con el Veracruz visitando al Morelia y el América visitando al equipo del Atlas. Otro giro de 180 grados, ¿le parece? Y nos vamos con la Fórmula 1, que arranca este fin de semana la segunda fase de la temporada, la segunda mitad, aunque ya un poquito más cargada hacia los finales. Es el Gran Premio de Bélgica, un circuito histórico. Un circuito que por muchos años, este circuito fue el más peligroso de la Fórmula 1, era un circuito larguísimo porque se conectaba con unas carreteras sinuosas en medio de un bosque y los autos pasaban prácticamente rozando los árboles, pero esto era en los 50s, en los 60s, en 1969 los pilotos hicieron un parón y decidieron no correr por esa falta de seguridad. 1970 le pusieron por ahí unos guardarrieles y el vencedor fue Pedro Rodríguez, ese gran premio extraordinario. Y tomando en cuenta que se la jugaban auténticamente en estos autos, comenzaban, digamos, la nueva etapa de la Fórmula 1 en los 70s. El triunfo de Pedro Rodríguez en aquel BRM se dio a 254 kilómetros por hora de promedio, calculando entonces velocidades superiores a 300 kilómetros por hora en algunas de las rectas. Esto es impresionante. Y bueno, el circuito se ha mejorado. En 1983 cambió el trazo a 14 kilómetros, de 14 a 7, y hoy es un gran circuito muy demandante, en donde se perfila como el favorito sentimental en la pista. Sin duda será, sí, Max Verstappen, el holandés, porque pues está tan cerquita Holanda de Bélgica que habrá seguramente una gran invasión de holandeses con sus playeras color naranja en apoyo de este gran piloto, que de verdad es la sensación de no esta temporada, sino ya está ahí. Su compañero de equipo será ahora ya no Pierre Gasly. A Pierre Gasly lo mandaron a la segunda división, a Toro Rosso, porque no dio resultados, y han subido a Alex Albon, este piloto tailandés de muchas hechuras, pero a ver, con la incomodidad de ser el compañero de equipo
precisamente de este incómodo que es Max Verstappen, pero ahí están los resultados. Favoritos los Mercedes de Hamilton y Valtteri Bottas. Y bueno, pues la competencia en este circuito europeo, circuito de Bélgica. Por otro lado, bueno, pues allá en Europa, el sábado por la noche se finaliza el tiempo para los fichajes. Hasta el momento no ha habido noticias o señales de Neymar, pero yo le aseguro que cuesta más que vale, porque no vale eso. Pero cuesta tanto dinero, los 200 y cacho de millones de euros, una locura, que no lo pueden dejar parado para irse a Río de Janeiro, a las playas, a seguir la fiesta. Bueno, no sé cómo la vean ustedes, pero hay partidos muy interesantes, ¿no? La visita del América al Atlas, la visita de Chivas a la cancha del Estadio Azteca, en la duda y el morbo de saber si habrá más gente de Chivas o de Cruz Azul. Son rivalidades, pero los dos han venido, a menos Cruz Azul cruzazuleando, y Chivas pues comenzó a hacer este equipo ya medianón, pero vale la pena, vale la pena meterle una lanita porque son partidos, incluso la de Toluca, Pumas, son partidos que como que están en la línea, ¿no? En la rayita, no porque van a ser campeones, sino porque difícil intentar pronosticar. Por eso, entra a caliente.mx ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Soy Alfredo Domínguez Muro, le deseo un feliz fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Hoy les presento a la nueva figura que nos va a ayudar para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Carne y hueso. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Gracias por su preferencia. Mire usted, de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer sobre la percepción de la seguridad en el país,
Los mexicanos señalan estar inseguros. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación dice que el Estado no está rebasado por la inseguridad. Para tratar este tema, tenemos en la línea telefónica al experto Rubén Salazar, director general de ETELEC. ¿Cómo está, don Rubén? Muy buena tarde, gracias por aceptar la llamada. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también a todo tu auditorio. ¿Confiable la encuesta? Mira, lo que pasa es que siempre hay dos datos que el INEGI mide y que son muy importantes para contrastar, pues por un lado lo que percibe la ciudadanía acerca de diversos pues aspectos, ¿no?, de la gestión gubernamental o de las problemáticas sociales que enfrentamos. Una de ellas es la seguridad, y generalmente la percepción de seguridad siempre tiende a estar muy elevada, sobre todo en municipios donde las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes pues también son las más altas a nivel nacional. Es decir, si hay en la medida en que tú tienes un clima de inseguridad, de violencia, esa percepción pues evidentemente tiende a empeorar. Sin embargo, esta situación pues muchas veces también lo que refleja es la manera en cómo la sociedad percibe estas cuestiones, en la medida en que afecten su seguridad personal, sus libertades, que puede ser un punto muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con la violencia de los cárteles. Son cuestiones que la ciudadanía evalúa y analiza de distinta forma. Lo que son los delitos de alto impacto social, pues nos referimos sobre todo que son los asaltos, los robos y sin violencia, las violaciones, secuestros. En la medida en que esto empieza a crecer, pues ese indicador se dispara. Y es una situación que al menos en los últimos meses, los primeros ya que 8 meses, ¿no?, de esta nueva administración, pues han venido incrementándose debido a las estrategias que también se han venido implementando a nivel federal, en la medida en que combaten, por ejemplo, inicialmente a los grupos que se dedican al robo de hidrocarburos, pues vas a tener siempre una migración de esas bandas a las que les has cortado, digamos, el suministro de recursos ilegales, ¿no?, del que dependían, y empiezan a incursionar en delitos de alto impacto social, que son los que le pegan a la gente. Entonces ahí el gobierno, pues sí, me parece que no de ahorita, o sea, es una problemática que viene desde hace muchos años. Siempre ha tenido el desafío de poder complementar esas estrategias u operativos de desmantelamiento de bandas de delincuencia organizada con un blindaje que impida que esas bandas puedan migrar, ¿no?, a delitos de alto impacto social, que son los que más afectan a la ciudadanía. Y la verdad es que casi nadie lo ha logrado. Esto te habla de que tenemos policías corruptas, de que no tenemos aún, a pesar de todo el dinero que se ha gastado desde hace por lo menos más de una década, policías capaces y competentes para poder prevenir y enfrentar esta situación. Y segundo punto, para finalizar, yo te diría que lo que también ha faltado aquí, que fue uno de los grandes anuncios del presidente López Obrador cuando señalaba que no se iba a hacer uso de la fuerza, que se iba a apelar más al manejo de la inteligencia financiera para desmantelar estas organizaciones, pues yo hasta el día de hoy sigo esperando los datos, ¿no?, que ofrezca el Estado mexicano para confirmar que se está llevando a cabo esa estrategia, porque no he observado hasta el día de hoy un dato concreto que nos permita saber que sí se está ganando la batalla a la delincuencia organizada a través de la inteligencia y desde el desmantelamiento de sus finanzas. Entonces me parece que es el gran pendiente, ¿no?, que tiene esta administración por informarnos y por realmente darnos datos en su informe de gobierno que hablen de que se está dando pasos realmente positivos en la estrategia de combate al crimen, ¿no? Sí, evidentemente, sin duda, como dice el propio presidente de la República, con inseguridad no se puede gobernar. Sí es. La gran realidad es que en todo el país vemos un día sí y otro también actuar a la delincuencia. Sí, lamentablemente. Desde su perspectiva, don Rubén, ¿qué es lo que hace falta? Castigar bastante bien a estos malandrines a través de, pues no sé, quitarles el dinero, irlos cooptando para que de alguna manera pues se sientan disminuidos. ¿Qué es lo que en realidad, porque pues hay que decirlo también, administraciones pasadas dejaron crecer a la delincuencia? Es correcto. De hecho, mira, yo te lo pondré en 2 puntos. El primero, el presidente López Obrador ha manejado una filosofía en materia de seguridad, pues la verdad, un tanto irrealizable. Él lo que plantea es que el pueblo es bueno, que por sí mismo el pueblo poco a poco, en la medida en que reciba ciertos benefactores sociales,
acceda a estas becas, a estos programas de desarrollo, todos los programas que el gobierno tiene en mente de desplegar, pues empezará a corregir sus conductas por sí mismo. Yo lo que pienso y lo que vengo sosteniendo desde el gobierno de Peña Nieto es que para que tengas un pueblo bueno requieres tener más Estado, más y mejor Estado. Y lo que no tenemos actualmente, y seguimos sin verlo con el presidente López Obrador, lamentablemente, que es un problema que con Peña Nieto se disparó, fue la falta de una estrategia centralizada en materia de seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que los gobernadores siguen haciendo lo que les pega la gana, que los gobernadores siguen sin atender el problema desde su ámbito de competencias. Los que se encargan de poder prevenir los delitos de fuero común, los de alto impacto social, son los gobiernos estatales. Y la verdad es que todos se lavan las manos diciendo es que el gobierno federal no ha hecho nada, no de ahorita, yo diría desde Calderón. Y los gobiernos estatales, la verdad es que debido a estos procesos de alternancia, han venido haciendo lo que quieren en materia de seguridad y peor aún, han venido estableciendo los vínculos que quieren con organizaciones delictivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el gobierno federal se plantea desbaratar a 2 o 3 organizaciones delictivas que tienen una hegemonía a nivel nacional, pues resulta que un gobernador tiene pactos con el grupo contrario. Entonces, esa situación es la que el gobierno federal actualmente sigue sin poder comprender, y en la medida en que no lo haga, pues se pierde el control del Estado sobre la seguridad. Es decir, frente a este problema que tenemos de frente todos los mexicanos, se suma el político. Claro, sin duda es un tema político. No hay un control centralizado del Estado mexicano sobre la seguridad. Sigues teniendo gobernadores que hacen estas cuestiones que comentaba, y gobernadores que de esta manera traicionan, por supuesto, lo que es la finalidad del Estado mexicano de brindarle seguridad a todos los ciudadanos, en la medida en que, pues de alguna manera, usan la política y usan otro tipo de intereses para no cumplir o no apegarse o alinearse a los planes nacionales en materia de seguridad. Esto no es de ahora, viene desde Calderón. Calderón tampoco le hacían caso, al presidente Peña tampoco. Entonces, yo creo que la sociedad mexicana debe entender que esto se tiene que resolver en la medida en que no tengamos a un Estado a quien pedirle cuentas, a quien rendirle cuentas, y que le permitamos también a sus autoridades llevar a cabo estrategias que van a implicar, lamentablemente hay que decirlo, situaciones que pueden derivar incluso hasta en acusaciones de derechos humanos, que son los aspectos que también a la autoridad actualmente pues me parece que le impiden, ¿no? O le inhiben a actuar de manera más decidida. Le pasó también a Felipe Calderón, le pasó también a Enrique Peña Nieto, que cuando querían emprender acciones contundentes, pues se les venía el mundo encima, ¿no? Entonces también me parece que es un debate en el que tendrán que entrar no solo el gobierno, no solo los especialistas, yo diría los defensores de derechos humanos, las organizaciones dedicadas al estudio de estos temas, porque en la medida en que no encontremos una solución conjunta, el país va a sufrir a medida que avancen estos los años que le restan a este gobierno. Me parece que vamos a padecer todas situaciones de violencia extrema inusitadas que ya podrían estar en los linderos del terrorismo, como lo que vimos en Coatzacoalcos, Pues yo creo que ya es terrorismo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Es correcto, son acciones no creo que haga falta decir más, porque sinceramente con lo que pasó, por ejemplo, en Coatzacoalcos, evidentemente ya es terrorismo puro. Es correcto. No murieron civiles inocentes. Sí, evidentemente ya es tratar justamente de mantener en la raya a todo mundo, y que entiendan que los únicos que mandan son ellos. Sí, luego entonces pues es un acto terrorista. Es terrorismo puro, y yo honestamente considero que el gobierno mexicano, independientemente del color del partido, sí tendría que llamar a cuentas a los responsables de este desastre, quienes sean, de tal manera que no se permita la impunidad y se evite con esa actitud tan displicente del Estado mexicano promover esa impunidad y promover conductas como las que vimos en Coatzacoalcos y las que hemos visto en todo el país, en el sentido de que no pasa nada. Podemos quemar a medio mundo en un cine o en un restaurante porque el Estado mexicano no nos va a hacer nada, somos pueblo. Es una verdadera, es una situación absurda. Es una desgracia. Porque el Estado mexicano tiene que actuar. O sea, esto no es de que se haga una guerra o no, tiene que restablecerse el orden, el respeto a la ley y sobre todo garantizarse la seguridad de los ciudadanos. Es la función de quienes nos representan. O sea, no es de una cuestión, una opción, ¿no? Es una obligación. Pues sí. Yo sinceramente espero que pues a grandes males, grandes remedios, y que, como usted menciona atinadamente, se aplique la ley
realmente se haga sentir que tenemos el respaldo de un gobierno al que no le tiembla la mano para ejecutar a este tipo de malandrines que obviamente ya nos tienen contra la pared. No es uno libre de salir a ningún lado. Y mira, y la otra situación que no abona esta necesidad de la ciudadanía del país de tener un Estado que funcione en este sentido y brinde la seguridad es la propia situación que el presidente la decisión que ha tomado en relación a su propia seguridad. Cuando tienes un presidente que ni siquiera tiene un Estado Mayor, que ni siquiera tiene un aparato de seguridad para él, pues imagínate lo que ocurriría, ¿no? Si el presidente decide enfrentar ya de una manera mucho más drástica esta situación, se expone totalmente la seguridad de quien tiene la investidura del Poder Ejecutivo, ¿no?, sobre sus hombros. Pues es lo que nos hace falta, ver a una persona que realmente arriesgue y que demuestre que tiene los tamaños para sacarnos adelante. Es correcto. Le agradezco mucho, don Rubén Salazar, director general de ETELEC, esta entrevista. Y bueno, más adelante lo volveremos a entrevistar para pues seguir comentando sobre este tema que tanto le interesa a la gente. Te agradezco mucho, Joaquín. Un abrazo. El agradecido soy yo. Hasta pronto. Reciba otro. Mire usted, en otro orden de ideas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a la primera sesión ordinaria 2019 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en donde las autoridades del Estado de México, de Hidalgo, revisaron el avance de los acuerdos en temas como medio ambiente y seguridad. Mi compañero Luis Méndez nos comenta. Adelante, Luis, estamos al aire. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues en la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en donde estuvieron presentes los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Hidalgo, Omar Fayad, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se presentó una iniciativa de ley de desarrollo metropolitano con el objetivo de resolver la vida a 22 millones de habitantes de esta zona metropolitana. En el evento estuvo Román Meyer Falcón, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y explicó que se trata de sumar todos los esfuerzos del Estado mexicano en beneficio de la población de la gran zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo a la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, aseguró que con esta propuesta de ley se obliga a las 3 entidades metropolitanas a un mejor trabajo coordinado en materia de desarrollo urbano, en materia de agua, de seguridad, así como en la gestión de riesgo y protección civil. Comentarte, Joaquín, que justo en materia de protección civil, comentarle al auditorio que hace unos momentos el gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó sobre la actividad del Popocatépetl, que se registra una ligera caída de ceniza en las alcaldías del sur de la ciudad de Tlalpan y Milpalta, que pues son colindantes con el Estado de México, pero pidió a la población no alarmarse y solo establecer medidas básicas, como son cerrar puertas y ventanas, cubrir ojos, nariz y boca con pañuelos húmedos, y no verter agua a las cenizas. Bueno, pues esa es la información que te tengo respecto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Joaquín. Le agradezco, mi querido Luis, que tengas buena tarde. Buena tarde. Hasta pronto. Es tiempo de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle nuestro número de denuncia, que es el 55 69 60 16 48. Asimismo, nos puede seguir por Twitter en @Efecto Televisión. La pausa y regresamos al instante. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Para cuidar de Coahuila y de nuestro medio ambiente, es necesario disminuir el consumo de unicel y poliestireno. Son productos que no se reciclan y contaminan el entorno. Sé práctico, evítalos. Al comprar alimentos, lleva siempre contigo tus propios envases y recipientes. Utiliza un termo reutilizable para tu agua o café. Tú también puedes ayudar a cuidar del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Isla Mujeres es un pueblo mágico de ambiente romántico y relajado, con una gran riqueza natural,
vestigios mayas y cultura caribeña, localizado a solo 6 kilómetros al noroeste de Cancún. Esta pequeña isla del Caribe mexicano resalta por la extraordinaria mezcla de atractivos naturales con los que cuenta, resaltando sus hermosas y tranquilas playas con espectaculares tonalidades azul turquesa, lagunas y arrecifes que invitan a disfrutar de interminables momentos de relajación y aventura. Siempre conectados con la red más confiable. Los responsables de que la Tierra. Gracias por seguir aquí en Efecto Televisión. Déjeme informarle que los africanos varados desde hace 7 meses en la ciudad de Tapachulas, allá en el estado de Chiapas, realizan una marcha por las calles para exigir al Instituto Nacional de Migración les otorgue un documento de salida y puedan llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Los extracontinentales se concentraron en el Parque Central de Tapachula y junto con ellos marcha un grupo de haitianos quienes, al igual que los africanos, solicitan al Instituto Nacional de Migración la documentación necesaria para continuar su camino. Y mire usted, una serie de tiroteos se reportaron en la comunidad Loma Blanca del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, grupos delictivos se enfrentan con armas de alto calibre y granadas de fragmentación. En Querétaro, integrantes de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena presentaron el periódico feminista de Regeneración, donde pidieron que la próxima dirigencia nacional morenista debe ser presidida por una mujer de acuerdo a un acuerdo de paz realizado dentro de este partido. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, presentó el periódico feminista La Regeneración, con el que se busca fomentar la participación de las mujeres de todas las esferas sociales en el país. La secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol Arriaga García, explicó que en este material se le dará voz a las mujeres de todos los sectores, entre ellas indígenas, con discapacidad, privadas de la libertad, entre otras. En este marco, consideró que es necesario que la próxima dirigente de Morena en el Estado sea mujer, de acuerdo al protocolo para la paz política creado en el partido en términos de alternancia en paridad de género. Significa que si Querétaro tuvimos un presidente hombre que fue el doctor Carlos Peñafiel, ahora debe corresponder una mujer para la presidencia en el estado de Querétaro, en Morena Querétaro. Es lo justo y es lo que estamos esperando. Cabe señalar que el tiraje mensual del periódico La Regeneración será de 1 millón de ejemplares distribuidos en las 32 entidades de la República Mexicana a través de los comités ejecutivos estatales. Para Efecto TV, desde Querétaro, Hilda Navarro. En Culiacán, Sinaloa, el 24 de agosto, integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas hallaron en un tiradero cercano al fraccionamiento privado La Primavera bolsas que contenían más de 2,000 fragmentos de huesos de manos y, al parecer, también de pies, según el personal forense de la zona. Aquellas bolsas deterioradas estaban cerradas, las dejaron no lejos de un camino donde puede ingresar cualquier vehículo. Fueron rasgadas, se notaban rasguños y aperturas en el plástico, probablemente hechos por animales. El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, reportó el fallecimiento de una persona más por el ataque en el bar Caballo Blanco allá en Coatzacoalcos, Veracruz, con lo que suman 29 muertos por el incendio provocado.
Detalló que el joven murió mientras era atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde fue trasladado horas después de su ingreso al Hospital Comunitario de Coatzacoalcos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Calcaneo Argüelles, anunció el jueves que se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma al Código Civil del Estado, también conocida como la Ley Garrote. En dicho artículo se sanciona hasta con 20 años de prisión a las personas que extorsionen o bloqueen vías de comunicación o los accesos a empresas públicas y privadas o impidan la ejecución de obras públicas. El ombudsman tabasqueño explicó que la impugnación fue presentada luego de conocer el sentir de los ciudadanos. Indicó que también se escucharon a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, por lo que ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá pronunciarse en favor o en contra de esta reforma. Y aprueba Congreso de Hidalgo modificaciones a la ley electoral en sesión de diputados de Morena. Intentaron golpear a su homólogo del PAN, Edmundo Pineda. Mi compañero nos tiene toda la información. Adelante, Edmundo. Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues en efecto, la reforma electoral ha sido aprobada y este nuevo ordenamiento se encargará de regir las elecciones municipales que se desarrollarán el año próximo, aunque el proceso electoral para renovar las 84 alcaldías habrá de comenzar el próximo diciembre. Te quiero comentar que en sesión acalorada los diputados de Morena lograron mayoritear el pase de esta reforma que contempla entre las acciones aprobadas, pues una mayor participación de grupos indígenas y también la eliminación de un bono adicional para los funcionarios de casilla que fungen el día de la contienda electoral como encargados de cada una de los centros de recepción. De igual manera, al interior de los diputados de Morena hubo discrepancias, toda vez que la mayoría emergida del grupo Universidad pretendía aumentar las prerrogativas a los partidos políticos, a lo que se opusieron los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional y reprobaron que compañeros de su bancada propusieran una iniciativa de esa naturaleza, en especial cuando, se supone que la 4T pugna precisamente por la austeridad. De esta manera, los morenistas llegaron a un acuerdo y eliminaron precisamente el aumento a las prerrogativas de los partidos políticos. Sin embargo, a la hora de posicionamientos y el voto de estas propuestas, hubo un jaloneo, un zipizape protagonizado por Jorge Mayorga, diputado de Morena, emergido del Grupo Universidad y hasta hace un año dirigente del Consejo Estudiantil Universitario. El diputado Mayorga jaloneó en principio el cable, después arrebató el micrófono al diputado del PAN, Asael Hernández, pues para encararlo e intentar golpearlo, a lo que fue detenido por precisamente sus homólogos, tanto Ricardo Baptista como Corina Martínez, también del PAN, donde esta situación que no se presentaba en el Congreso de Hidalgo quedó registrada en las redes sociales. Hubo reacciones de diferentes voces de Morena que reprobaron el actuar del diputado universitario, donde dijeron no es procedente que a falta de argumentos y de diálogo pues se recurra a los golpes. Las voces que reprobaron a Mayorga son las de Enrique Cadena, integrante del Consejo Político Estatal de Morena, de Francisco Patiño, fundador de ese partido, del senador Julio Menchaca y de su suplente Nabor Rojas Mancera, quienes reiteraron que no cabe la violencia y por tanto exigieron que el diputado de Morena, Jorge Mayorga, se disculpe públicamente ante la sociedad. Es la información más importante, Joaquín. Qué bonita familia, ¿no, mi querido Edmundo? Pues qué bonita familia, en especial porque, diría Francisco Patiño Cardona, fundador de Morena, lo que están enseñando los diputados del Grupo Universidad es el cobre
y cuál es su estirpe. Entre otras cosas, al emitir una serie de términos coloquiales, dijo, pues ya sabíamos de qué pie cojean y por tanto pues siguen indignados por la presencia de estos grupos que, como diría Jacob Poleski, como sabandijas se infiltraron en Morena para pues acceder a cargos de elección popular. Qué pena. Mi querido Edmundo, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muy buena tarde, Joaquín, hasta entonces. Hasta pronto. Y mire usted, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó que su petición de ayuda a la Federación no haya sido atendida. El mandatario afirmó que la Guardia Nacional no va más a Tamaulipas. Vamos a tener que trabajar con las Fuerzas Armadas en coordinación con nuestra Policía Estatal, con los grupos de operaciones especiales y fuerzas especiales que tenemos aquí en Tamaulipas. Tiempo de hacer una breve pausa. Les recuerdo nuestro número de denuncia 55 69 60 16 48. La pausa y regresamos al instante. Pandilla, ¿cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Cozumel, de corazón mexicano y alma caribeña, es la isla más grande del Caribe mexicano. Rica en historia, vestigios mayas y maravillas naturales. Un auténtico paraíso en medio del mar con extensas playas de arena blanca, bellos amaneceres y atardeceres y famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral que lo convierten en uno de los destinos favoritos para la práctica del buceo. Cozumel tiene una mezcla perfecta entre aventura y la relajación. Es un destino en donde se realizan todo tipo de actividades en impresionantes escenarios naturales. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Los responsables de la tierra. Gracias por su preferencia. Mire usted, en este cambio de hábitos alimenticios, muchas personas han comenzado a disminuir el consumo de algunos productos como el azúcar, y como una alternativa se propone que se tomen en cuenta las paletas heladas sin este dulce. Para comentar sobre este tema nos acompaña doña Iliana González, quien es directora de Recursos Humanos de Frodi. Bienvenida a esta su casa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es el objetivo
de consumir estas paletas? Pues bueno, como lo comentábamos, esta parte de comenzarnos a cuidar desde antes, la cultura de la prevención antes de estar enfermos o antes de sufrir obesidad, pues bueno, está esta idea que nace con esta necesidad ahora de pues bueno, comer más nutritivo, ¿no? Sin tenernos que privar de estos gustitos, ¿no? Entonces es como Frodi decide lanzar estas paletas para este público que se cuida, ya sea por salud, los que ya están enfermitos, o las personas que han decidido cuidarse, ¿no? Para prevenir. Evidentemente el organismo, concretamente hablando del cerebro, nos pide dulce. ¿Cómo debemos inhibir esa situación? Porque no se puede detener de repente. El gusto nos lleva pues a caer en esa tentación. Así es. La ventaja es que, pues bueno, no es que quitemos el azúcar y no pongamos algo que sustituya este dulce. La realidad es que estas paletas están endulzadas con esvetia, que es, bueno, es un edulcorante sin calorías, que es lo más padre, ¿no? O sea, el sabor dulce ahí está. La ventaja pero es que no sin calorías. Exactamente. No nos hace daño. Así es. ¿Cuántas calorías tiene una paletita indefensa que compramos en cualquier tienda o en el supermercado? Para que la gente tenga evidentemente la diferencia con respecto de un producto y el otro. Pues bueno, hablando de los productos de Frodi, la cantidad de azúcar o de calorías que tenemos en nuestras paletas tradicionales es el sugerido diario de consumo, ¿no? O sea, no tenemos más, y esta parte de las paletas endulzadas con edulcorantes no tienen nada de calorías. De acuerdo. Pero para hablar de cantidades concretamente, ¿cuántas calorías cada una? Pues como te digo, solo nos podemos estar seguros que es la cantidad que necesita nuestro cuerpo, la recomendada diaria de calorías. ¿Y cuál es la recomendada diaria? Nuestras paletas. Pues bueno, no tengo la información exacta, pero así es. Bueno, la cosa aquí es que evidentemente el consumir este tipo de paletas nos lleva a prevenir la obesidad, la diabetes, en fin, por el producto con el que está hecho este tipo de paletas. Así es, sí, está endulzada con esvetia, que es un derivado del esteviol. Bueno, es extraído el esteviol, que es una planta sudamericana, y el sabor dulce es de 200 a 300 veces más que el azúcar de caña. Es por eso que, pues bueno, es una magnífica opción, ¿no? Cuando nos queremos cuidar. Bueno, me está pasando ahorita el dato, aquí mi productor dice que el equivalente son 300 veces el azúcar. 200 Lógicamente, pues es muchísimo. Sí. Si tomamos en cuenta que la gesta diaria en un ser humano es entre 1200 y 1400, hablando de los hombres, pues evidentemente si con una paletita de estas, pues ya le dimos al traste, válgame la expresión, ¿no? El ejercicio que se haya realizado en la mañana. Sí, porque la realidad es que las paletas sin azúcar tienen 1 gramo de esvetia. Es como si se comieran, con el azúcar de caña tenemos que comer 300 gramos para darle la dulzura que da la esvetia. Correcto, y esta es una propuesta, evidentemente, según me estaba usted comentando antes de entrar al aire, para que las personas vayan tomando otra educación a la hora de alimentarse, porque de repente nos encontramos con que anteponen el gusto a la disciplina, y esto pues nos lleva justamente a lo que decíamos anteriormente, esas enfermedades que incluso nos pueden llegar a quitar la vida. Así es lo que comentábamos, pues bueno, ya con este tipo de productos ya no tenemos como que privarnos de ese gustito después de comer, de ese gustito en el calor, precisamente por este problema de azúcar, ¿no? Incluso hay papás que le dan a sus hijos ya productos con sustitutos de azúcar o con edulcorantes, y esta parte de las paletas heladas, pues bueno, es ¿quién no come una paleta helada en calor, no? Y ahorita, entonces las tenemos en 3 sabores, en todas nuestras sucursales tenemos limón, fresa y mango. Entonces es una opción sensacional para esta parte de los que ya han decidido
pues quitar el azúcar común de sus dietas y empezar a introducir esta parte de los edulcorantes que no nos hacen daño. ¿Dónde podemos encontrar este producto? Tenemos 36 sucursales, tenemos 31 aquí en Valle de México, distribuidas en todo el Valle de México, y tenemos 4 sucursales en Cuernavaca. En las 36 sucursales, ya se encuentran estas paletas heladas. Pues ya es una cadena grande. Sí, ya ahí vamos creciendo, todo gracias a la aceptación del público, ¿no? Que correcto. Ha sido maravillosa. Pues yo le agradezco su presencia y evidentemente vamos a pedirle que nos vuelvan a acompañar para saber de qué manera la gente ha respondido, porque claro. Pues de repente tenemos esta información, sin embargo carecemos del sentir de la gente, a ver claro. De qué manera claro. Ha respondido. Que la realidad es que, como te comentaba, esta iniciativa nació hace 6 meses. Y en lo largo de estos 6 meses ha sido una aceptación muy buena, porque muchas veces pensamos que sabe distinto, que al no tener ese azúcar de caña nos vamos a encontrar un sabor diferente, quizá desabrido o quizá más dulce. La realidad es que no ha pasado, no se percibe que haya diferencia de sabores. Entonces, los clientes que ya la consumieron, pues bueno, ya se hicieron como habituales. Y ellos mismos lo recomiendan, ¿no? Que se hagan adictos. Exacto. Esta parte sí, que se hagan muy adictos a esta parte. Pues yo le agradezco, doña Eliana González, directora de Recursos Humanos de Frodi, que nos haya acompañado aquí en el foro de Efecto Televisión. Muchas gracias a usted por el tiempo. Felicidades. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguirle informando. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Oye, ¿y la feria? Hombre, espérate. Pa' ferias, Magicoahuila. En agosto, ven a las ferias de Coahuila. Del 2 al 4 en Candela. Del 2 al 18, Feria de la Uva en Parras. 9 al 18, Monclova. 23 al 1 de septiembre, Feria de Santa Rosa de Lima en Musquis y de la Nuez en Zaragoza. Y el 30, las ferias de San Pedro y Torreón. Pa' ferias, Magicoahuila. Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Los responsables de la tierra.
Gracias por seguir con nosotros. Mire usted, es tiempo de irnos con mi compañero Juan Manuel Padilla, quien realiza su habitual recorrido por las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encuentras, mi querido Manuel Padilla? ¿Qué tal, Joaquín, amigos del auditorio? Los saludo con muchísimo gusto. Estas imágenes corresponden al anillo periférico en carriles laterales, a la altura del eje 5 sur, la avenida San Antonio, y es que esta tarde se han complicado las condiciones viales. No nomás en esta arteria, en varios puntos que hemos recorrido esta tarde, hemos visto cómo se han incrementado los problemas viales. Es viernes, tarde de viernes de quincena, y para muchos esto implica desplazarse de un lado a otro. Los que salen, trabajan mediodía, hoy viernes, pues ya se ven complicadas las cosas aquí sobre el anillo periférico, con circulación a vuelta de rueda. Todos los vehículos quieren pasar al mismo tiempo, poca cortesía por parte de algunos automovilistas, y es lo que está ocasionando los problemas viales. No observamos ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito que esté tratando de agilizar la vialidad en todo este perímetro. Por otra parte, también tenemos conocimiento de grupos de manifestantes que en estos momentos están realizando bloqueos sobre lo que es la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la central camionera Tapo. Así que hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo para quienes van a desplazarse a través de la avenida Eduardo Molina, quienes van a desplazarse a través de la calle de Emiliano Zapata. Pues ya tenemos contratiempos viales en este perímetro. Otro punto importante también es la zona de San Ángel, ya con circulación también a vuelta de rueda, si proceden de lo que es la zona de Mixcoac y pretenden continuar hacia la zona de Ciudad Universitaria, pues van a tardar todavía varios minutos, ya sea que utilicen la avenida de los Insurgentes o bien la avenida Revolución. Ambas arterias esta tarde ya presentan circulación muy lenta. Reiteramos, es viernes de quincena y los problemas viales se han acentuado en los últimos minutos. Tenemos un sol que cae a plomo en estos momentos en gran parte de lo que es la Ciudad de México. Se espera que conforme vaya transcurriendo la tarde-noche, hablamos de las 7, 8 de la noche, podríamos tener algunas precipitaciones pluviales, sobre todo en las partes altas. Estamos hablando de la zona de Contreras, la zona de Coajimalpa, Tlalpan, Milpalta, toda esta zona de Xochimilco podría haber alguna precipitación, así que hay que tomarlo en cuenta. Ya se pueden observar algunos nublados medio espesos aquí en la zona poniente de la ciudad, donde también sabemos que las lluvias se hacen presente con mucha facilidad. En estos momentos, reiteramos, nos ubicamos aquí sobre San Antonio y el anillo periférico, y la circulación está así como se puede observar, a vuelta de rueda. Se ha convertido en un gigantesco estacionamiento. Los vehículos simplemente tienen que apagar sus motores porque no hay manera de avanzar. Camiones de carga, camiones recolectores de basura, como este tráiler de color blanco, pues simplemente se encuentran así parados en espera de poder avanzar hacia la avenida San Antonio o bien continuar hacia carriles laterales del anillo periférico. Así las cosas, Joaquín, amigos del auditorio, el reporte que tenemos desde las calles. Tienes toda la razón, es un caos, mi querido Víctor, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Mire, esta mañana un policía frustró un asalto en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Veamos. Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana baleó a un sujeto que intentó robarse un vehículo en las calles de la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Jesús Horta, afirmó que el oficial funge como escolta y que el delincuente fue trasladado bajo custodia. Bosques de las Lomas hay un intento de asalto a un conductor que llevaba escolta de la Policía Bancaria e Industrial. Y al repeler o al llevar a cabo la acción para evitar el asalto, disparan al responsable, está herido. Eso es lo que explica, digamos, los disparos por arma de fuego, y se le traslada con atención y custodia porque va a ser presentado como responsable por intento de robo, y el escolta de Policía Bancaria Industrial está presentado en calidad para que se determine su situación jurídica. Incluso el momento en que el asaltante queda herido en el piso fue grabado por un ciudadano que lo difundió en redes sociales. Para Efecto TV, Luis Méndez. Pues sí, eso es lo que vivimos todos los días en las calles de la Ciudad de México. Lamentablemente volvemos a tomar este tema de la inseguridad. Evidentemente todas las personas que salimos a trabajar
no sabemos si vamos a regresar. Esa es nuestra cruda realidad. Y bueno, ya lo comentaba mi compañero Juan Manuel, que pues evidentemente en las calles no hay policías para poder ordenar el tránsito, no hay policías para que nos den seguridad, en fin, es un caos en México que actualmente vivimos. Caray, increíble que tengamos que sufrir estas situaciones. Déjeme comentarle que policías de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer por su probable participación, esto en el homicidio de un hombre ocurrido el 4 de febrero de 2016 en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con las autoridades, el día de los hechos, la imputada, quien lideraba una asociación de personas en aquella demarcación, se presentó junto con integrantes de su organización en un predio ubicado en la colonia El Triángulo 2. Con una camioneta impactaron el zaguán e ingresaron de manera violenta para golpear con tubos pues a otros miembros del grupo que se encontraban en el lugar, quienes querían independizarse y evitar el pago de cuotas injustificadas. Otra más. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través del Comité de Acceso a la Justicia y con la coordinación interconstitucional mediante mesas de trabajo, desarrolla acuerdos para facilitar el acceso de las mujeres y sus familiares víctimas de violencia a refugios, albergues y casas de medio camino, garantizando la protección oportuna y acceso a la justicia. El Comité de Acceso a la Justicia diseña criterios homologados para los refugios, albergues y casas de medio camino, así como para los procesos de capacitación, con el fin de que estas instancias presten el servicio de salud, de procuración de justicia y de atención a víctimas. Asimismo, se ha dado respuesta a la necesidad de una atención especial y diferenciada en estos espacios para las mujeres y niñas embarazadas o con hijas e hijos que tengan padecimientos psiquiátricos o discapacidad física que afecte la movilidad. Y los padres de Edgar Tenorio Juárez, identificado como quien comandó el asalto de la Casa de Moneda, detenidos la madrugada del 10 de agosto durante un operativo, quedaron en libertad. Fuentes judiciales confirmaron que el miércoles, después de una audiencia de revisión, los padres del presunto líder de los asaltantes, identificados como Julio N. de 53 años y Marisela N. de 52 años, fueron liberados. Debido a que los imputados solicitaron la suspensión condicional del proceso, se acordó la libertad pues condicionada a 1 año de tratamiento contra las adicciones, tener un lugar fijo para vivir, no regresar a el lugar en el que los detuvieron y contar con un empleo estable, situación considero muy difícil. Y bueno, cada mes deberían acudir a firmar un registro para comprobar que residen en la ciudad. Y después de 2 años de gestiones y trabajo de vecinos y diferentes autoridades, el camellón del Eje 10 Sur comenzó a ser reforestado. Personal de las Secretarías de Medio Ambiente y Obras y Servicios inició la siembra de cientos de plantas. Se trata de un espacio de unos 2,000 metros cuadrados que antes era ocupado como estacionamiento ilegal. Se utilizaron más de 35 metros cúbicos de tierra y composta. Se sembrarán más de 2,100 plantas. Se trata de especies como romero, lantana morada, abelia y lantana cámara. Son especies que viven durante todo el año. Esto para recuperar el espacio público durante varios meses. Cabe mencionar, los vecinos del Eje 10 Sur han realizado gestiones ante autoridades de los diferentes niveles en este y el anterior gobierno. Y el gobierno federal dio a conocer que en México existen más de 3,000 fosas clandestinas. En el marco del Día Internacional de las Víctimas contra la Desaparición Forzada, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó de las acciones para atender este flagelo. Se presentaron los datos del horror, las fosas localizadas desde 2006 a la fecha. 3,024 fosas clandestinas. En los estados con mayor número, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.
el conteo histórico, tenemos un aproximado de 4.874 cuerpos. También se hizo un recuento de las fosas clandestinas ubicadas en lo que va del sexenio. 522 fosas halladas, que están en los primeros lugares, Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua. Con la siguiente, por favor, 671 cuerpos. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, lamentó que en administraciones pasadas se intentó invisibilizar este fenómeno. La búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas. La mayor parte de la desaparición de personas está asociada a actividades delictivas. Para atender los casos de desapariciones, se informó de 7 acciones, entre las que se encuentran aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e invitarlos para que realicen una visita oficial a México en el segundo semestre de 2020. Se presentará también una iniciativa legislativa para hacer efectivo el mecanismo extraordinario forense y se sumarán a la unidad de búsqueda a 200 elementos con sus binomios caninos de la Policía Federal. Al término de la conferencia, los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos entregaron 102,000 firmas para exigirle al gobierno federal que se busque a todos los desaparecidos y se identifiquen los cuerpos localizados en las fosas. Es muy importante a que nos abren las puertas, estoy agradecida como madre de Benjamín Asensio Bautista, de que pues nos han abierto las puertas, no nos han cerrado como el gobierno anterior de Peña Nieto. Ojalá no ignoremos lo que les está pasando a estas familias. Hay más de 37,000 cuerpos que no han sido identificados en este país. Eso no es normal. Hay una cantidad brutal de cicatrices en este país. Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Y Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó que el conjunto con las autoridades federales detuvieron ayer una de las hijas del ya fallecido líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. La mujer fue capturada en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ella era la principal operadora del cártel desde la detención de sus 2 hermanas en marzo de 2019. Según el vocero, con esta acción ha sido desmantelada la estructura de mando del cártel de Tláhuac. A través del trabajo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la Policía de Investigación y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, en colaboración con la Guardia Nacional, esta madrugada se logró la detención de 2 personas, posibles integrantes de un grupo delincuencial, cuya principal zona de operación son las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa. Se logró la captura de 2 personas, una del sexo femenino y un masculino. La mujer es considerada como principal operadora del grupo delincuencial y en colaboración con sus hermanas recluidas, era la responsable de la logística y coordinación de diversas actividades delictivas. Quiero subrayar que con la aprehensión de estas personas queda desarticulada la estructura de mando o estructura principal de esta organización delictiva. Bien, así llegamos al final de una emisión más de Noticias Todo el Tiempo aquí en Efecto Televisión. A nombre de Vladimir Galeana, titular de este espacio informativo, agradezco el favor de su atención. Yo soy Joaquín Fragoso Paniagua y le deseo la mejor de las tardes. Buen provecho.
Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México.